Hola, este es un webinar que se llama Emprendimiento Consciente y es para prevenir, si eres emprendedor, puedes llegar a tener algún tipo de miedos, de ansiedad, de pensamientos en bucle, de bloqueo, que es lo que yo veo en consulta, y también para saber con herramientas fáciles cómo construir confianza y coraje. ¿Y por qué hago este webinar? Bueno, pues porque cada mes tengo un grupo de emprendedores a los que les hago previamente una encuesta y salen datos de que son muy valientes, de mucho coraje, el porcentaje muy alto. Y claro, es como que están muy conectados con su propósito, con su negocio, como si fuera su hijo, y como que de momento lo defienden, no tienen miedos y así. Pero entre lo que veo en la consulta, que yo veo muchísimo, pues, ansiedad, síndrome del impostor, mucha gente que está muy saturada, no sé, incluso que no, totalmente bloqueada, que no sabe por dónde tomar decisiones, y esto se da mucho. Y entre eso y los datos también que salen por ejemplo, El Economista, que dice que el 90% de las startups en 4 años van a quebrar. Y el GEM Emprendedores, que dice que el porcentaje de gente que tiene miedo al fracaso en España es más de un 52%, que es por encima de la media de todos los países, ¿no? Entonces, esta labor es un poco de prevención, vale, si igual te sirve si eres emprendedor y puede, que igual sí, igual no, que te enfrentes a cosas que ni tú mismo sabes que te puedes enfrentar tuyas, ¿no? Porque el emprendimiento es una terapia en toda regla. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Eso es. Yo soy Eugenia Cabero, soy psicóloga y vamos a ver si se... Aquí estamos. Bueno, yo en consulta veo todo tipo de síntomas, ¿no? Pero lo que veo muchísimo es eso. Estoy más como especializada en miedos, en ansiedad y así, que se dan un montón, y mucho en los emprendedores. Y bueno, también he trabajado por cuenta ajena, he emprendido también, hice un MBA, Master in Business Administration, con lo cual el tema creo que os puedo aportar este granito de arena, ¿no? Vale, estos son mis datos, por si queréis poner en contacto conmigo, y eugecabero@gmail.com. La idea es hacer esta parte teórica, porque luego voy a hacer ya talleres de experto en gestión emocional, en el emprendimiento, ¿no? Y ahí es donde se pone en práctica todo esto. Pero bueno, aún así intento que no sea solo una chapa, sino que sea también algo que os llevéis y ejercicios que hagáis. Entonces, este es el objetivo. El primer mensaje que quiero dejar, que es súper importante, es que cada uno tiene un gran potencial dentro, y esa conexión con ese gran potencial es lo que nos va a hacer que tengamos más o menos, que nos vaya mejor o peor, ¿no? Y ese potencial es esto que muchas veces no miramos hacia adentro porque nos da miedo. Yo lo pongo así como el iceberg, ¿no? Todo esto que no conocemos. Y esa es la primera historia, que todos tenemos un gran potencial. Solamente hay que conectar con él, mantenerlo y luego también aliarlo con tu objetivo, ¿no? Esa es la idea que vamos a ver aquí. Y si el Titanic choca contra este iceberg, por lo que sea, pues cómo saber qué hacer, ¿no? Para, para quitarnos estos pensamientos en bucle, para quitar estos miedos, la ansiedad, etcétera. En definitiva, que tengáis éxito. Vale. Entonces, si yo os pregunto antes de esto, si os pregunto qué es el éxito o de qué depende el éxito, más bien, entonces me vais a hablar de que pues depende de la cantidad de clientes que vais a tener, si tenéis muchos clientes, si facturáis mucho, si tenéis muchos inversores, y todo esto es así, es un éxito, pero viene a consecuencia de algo que viene primero, ¿no? Algo que es más interior, es una conexión con tu propósito real, con lo que estábamos hablando, ¿no? Hay una frase muy bonita que es, los dos momentos más importantes de tu vida es cuando naces y cuando te das cuenta del para qué. Ese es el propósito que estamos viendo aquí, tu propósito real, la conexión con la razón de ser, ¿no? El llegar al sentimiento de, hago este negocio, monto esta empresa para sentirme ¿qué? ¿No? Para sentir que ayudo o para... Es la conexión que tienes.
de esto dependerá el éxito. También dependerá de cuando las cosas no van tan bien, la cantidad de incertidumbre que eres capaz de gestionar, porque claro, va a haber incertidumbre y el emprendimiento es una terapia, ¿no? Y nos vamos a encontrar con cosas de fuera, pero también de dentro. Entonces, esa capacidad de incertidumbre, ¿cómo la gestionamos? Y también dependerá tu éxito de la calidad que tomes de tus decisiones. Las decisiones, ¿no? Porque hay que estar en un estado de ánimo adecuado para tomar unas decisiones y con buena calidad dependerá tu éxito. Entonces, hablando de las decisiones, se dice que se toman 35.000 decisiones al día, que no sé esto cómo lo han podido medir. Pero lo importante de aquí es que la mayoría de ellas son inconscientes, son automatismos. Solamente un 5, un 15% son decisiones que tomamos de manera consciente. Y si es así, entonces vamos a conocer esta parte que no miramos nunca hacia adentro. Y no miramos porque nos da miedo, porque nos hemos acostumbrado a ser valorados en función de los resultados, ¿no? Desde el colegio con las notas, si sacas un 5, si sacas un 0, pues de eso depende tu valoración y no del esfuerzo. Entonces, no miramos nunca hacia adentro. Y esto está lleno de vuestras creencias limitantes, vuestras emociones, vuestros valores, vuestras necesidades, ¿no? Entonces, a partir de ahora tenemos como que poner luz a esta parte, ser detectores de esto y ir sabiendo. Por eso la meditación ayuda mucho también. Y por eso he puesto el buceador, que sería un poco el terapeuta. Yo utilizo mucho en la consulta la hipnoterapia y así porque poco a poco se trata de hacer consciente lo inconsciente. Esa es la idea, ¿no? Entonces, como ejercicio, pregúntate, dedícale 20, 30 minutos a dedicar cómo eres realmente. Es decir, por ejemplo, del 0 al 10, ¿qué necesidad de control tienes sobre las cosas? ¿Qué necesidad de que salgan todo perfecto, de perfeccionismo, ¿no? ¿Cómo es realmente? Si es una persona que tiende a la negatividad o es una persona que está enfocada más en las soluciones, dedícale mucho rato a las cualidades que tienes tú, porque esto es un poco la masa de la pizza, ¿no? Esto es lo más importante para que el Titanic no se dé sin controlar. Bien, por otra parte, hemos dicho emociones, ¿no? El iceberg está lleno de emociones y aquí le pongo a Telma y Luis que porque el recurso más importante es vosotros, ya hemos dicho, no y vuestros clientes, los inversores, es vuestro, y ni siquiera el neocórtex, sino algo mucho más límbico, algo más emocional. Entonces vamos a conocer qué son las emociones, porque luego la razón va a justificar todo. Esto incluso a la hora de comprar un coche, ¿no? A la hora de comprar un coche, te riges más por decisiones emocionales más que por las características técnicas. Compramos libertad, compramos sensación de pero luego la razón va justificando todas estas decisiones emocionales que hemos tomado. Pues entonces vamos a conocer qué son las emociones. Y los pasos van a ser estos. Conocer tu iceberg, lo primero, que es lo que hemos visto. Luego me voy a centrar en tres cosas. Tres. Una, los miedos, la emoción del miedo. ¿Y qué hacer con esto, del miedo y la ansiedad? Dos, las creencias limitantes. Y tres, los pensamientos en bucle. Todas estas cosas que nos pueden como limitar a tener claridad y a tener a estar como conectados realmente con nuestro propósito, ¿no? Entonces, tercer paso, construir con confianza y coraje, que tengáis confianza en que se puede construir y conectar con nuestro propósito y sostenerlo. Entonces, empezamos ya directamente con la emoción del miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, pues como todas las emociones, el miedo es nuestro, es algo nuestro que lo hemos construido nosotros y tenemos la misma capacidad de construirlo que de liberarlo, ¿no? El miedo encima, entonces no lo rechazamos, sino que lo aceptamos como algo nuestro que encima tiene un significado y un mensaje. En el caso de miedo, el significado es algo en el futuro nos va a hacer daño, como si hay un león, yo me preparo porque me va a hacer daño el león. Entonces el mensaje es prepárate. Bien, esa es la parte de intención positiva, como protectora y durante miles de años nos ha servido para sobrevivir. Pero la parte, ya cuando se mete en el cuerpo, literalmente, se convierte ya en estrés, en ansiedad. La ansiedad es como, es el miedo metido en el cuerpo, como si mente y cuerpo fueran a distintas velocidades. Y es como si fuera un truco de magia
donde cuando ya le cazas al mago el truco, ya no te afecta tanto. Entonces, vamos a ver cómo se puede lidiar con la ansiedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? La escuchamos, vemos qué nos quiere decir para traspasarla. Luego también, si tenemos mucho miedo, pues claro, suben los niveles de cortisol, de lactosa, y esto también nos afecta al sistema inmunológico, a la capacidad creativa, claro, se nos va la sangre de la cabeza, ¿verdad? La presión arterial, etcétera. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. La parte positiva es que la neuroplasticidad del cerebro es la capacidad que tiene el cerebro de adaptación, de adaptarse, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos hacer entonces. Para eso, quiero que hagáis un ejercicio poniéndose en situación, ¿vale? Yo quiero que conectes contigo, con tu respiración, puedes cerrar los ojos, conectes con esta parte de ti y en alguna situación que hayas visto que te genera miedo. Voy a poner el ejemplo del miedo a hablar en público, ¿no? El miedo escénico. Imaginaros que estáis delante de 3.000 personas, o en tu caso, tu miedo particular. Quiero que conectes con esa sensación y te fijes mucho en cómo está tu cuerpo. Eso es, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo respiras? ¿Cómo va tu corazón? ¿Cómo late? Eso es, ¿dónde tienes el enfoque? ¿Dónde te estás enfocando? Es decir, te estás enfocando en que puede que te quedes en blanco, puede que te enfoques en lo que va a salir mal, en lo peor que puede salir. Eso es, enfócate, ¿qué te estás enfocando? ¿En el problema? ¿En lo que puede pasar en el futuro? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significaría fallar? Hacerlo mal. Y por último, ¿qué te dices? ¿Qué te estás diciendo a tu cuerpo? Puede que te estés diciendo, si es que no sirvo para esto, si es que ya me lo decía yo, ya no lo sé, tengo que estar más preparado. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te estás hablando? Porque la manera de hablarnos es muy importante y quiero que te quedes con esta información, ¿bien? Para ver lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es estas tres cosas que hemos mencionado, ¿no? Cuerpo, foco y el lenguaje. El lenguaje es en PNL, ya conocéis la programación neurolingüística, que dice que el lenguaje son las puntadas con las que cosemos nuestra realidad y se basa mucho en el lenguaje porque crea unas conexiones neuronales en función de cómo te hablas, ¿no? Entonces, la idea más importante de aquí es que cambiando cualquiera de estos tres, cambiamos la emoción. Ojo, y lo más fácil de cambiar, lo más rápido, es el cuerpo. ¿Cómo? Pues si tú te pones en una postura que le llamo yo la posición del guerrero, si tú te pones de pie, y está demostrado científicamente, te pones de pie con las manos en jarra, mirando hacia arriba, con un boli en los dientes, una sonrisa forzada y respirando. Y te pones así durante 3 minutos, está demostrado científicamente que, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, disminuye en nuestro cuerpo. Con lo cual ya va cambiando la emoción. Bien, cualquiera de estos tres, si cambias los tres, la tríada, ya es mucho mejor. Entonces, vamos a ver qué hay debajo, qué patrón hay de comportamiento. Esto que es cíclico. Nosotros cuando estamos delante de 3.000 personas y mi cuerpo empieza a funcionar, es igual, igual, igual que hace 3.000 millones de años cuando había un león enfrente. El cuerpo mío funciona igual. Es decir, tiende a la huida, ¿no? Y por eso se prepara para huir, ¿no? Por eso va la sangre a las extremidades para que puedas correr más, sudan las manos, tienes su intención positiva. O tiendes al bloqueo, tan como la gacela que se queda parada, ¿no? Eso es lo que hace el cuerpo ante una situación de miedo. Es igual, igual que si hubiese un león delante. Debajo de todo esto hay mucha necesidad de control, a veces de reconocimiento, mm, de seguridad. Entonces, eso es lo que suele haber debajo. Y hemos dicho que podemos actuar sobre cualquiera de estos tres, ¿no? Porque hemos visto cómo está nuestro cuerpo, lo hemos visto, cómo está, qué nos decimos a nosotros y dónde estamos enfocados. Si nosotros cambiamos cualquiera de estos tres, de verdad, que esto es
además un círculo que se retroalimenta. Entonces cambiamos la emoción. Ya dejaremos de tener pensamientos destructivos, serán constructivos y empezaremos a pensar igual que este león no es tan fiero, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Si tú piensas te pones la peor situación y te preparas para ella, realmente ese león, lo estamos desmigando un poco, no es tan fiero, es un osito de peluche y ya, en vez de huir o en vez de bloquearnos, sale una tercera opción que sea la opción de la acción, ¿no? Ya pienso en alguna que me lleve a la acción. No hay tanta necesidad de bajo de control, tendremos un cuerpo diferente, un lenguaje diferente y un foco diferente. Porque podemos em, enfocarnos en otra cosa, en qué puedo aportar yo, en vez de estar pensando en el problema, me puedo enfocar en la solución, en que yo tengo algo que aportar a este grupo de gente. Cambiamos mucho el enfoque y el enfoque es importantísimo. Hemos dicho que podemos cambiar el cuerpo y también podemos cambiar el lenguaje y decir frases potentes de poder, aunque no te las creas, que de verdad que va a dar lugar a una emoción más productiva, ¿no? También podemos actuar aquí en los pensamientos y lo vamos a ver también, ¿vale? Entonces, la frase de Descartes, mi vida estuvo llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales ni siquiera sucedieron. Es un reflejo de que muchas veces estamos en un futuro que ni siquiera va a pasar y nos estamos agobiando muchísimo por ello. Segundo punto, hemos dicho que vamos a hablar de tres cosas: miedos, creencias limitantes y pensamientos en bucle. Bueno, pues las creencias limitantes están debajo de los comportamientos, se habla muchísimo de ellas, pero es que es vital identificarlas. ¿Qué es una creencia limitante? Realmente es la seguridad de lo que algo significa, es tener mucha seguridad y tenerlo impregnado tanto que nos condiciona nuestro comportamiento un montón y nuestros resultados, ¿no? Esto es como el elefante cuando era pequeñito y le pusieron un palito, se intentaba desprender de él, pero veía que no podía y creció pensando que no iba a ser posible. Y entonces este es el elefante con el mismo palito que no le da una patada, pudiendo, siendo consciente de ello y deshaciéndose de esta creencia limitante. Esa es la idea. Entonces, lo más importante es detectar cuáles son nuestras creencias limitantes. Yo, por ejemplo, tenía la creencia de que era tonta de pequeña. Durante muchos años creía estaba convencida, era una creencia y no estudiaba porque, como era tonta, no estudiaba. ¿Para qué voy a estudiar si no voy a poder? Hasta que una profesora me quitó el palito y entonces conseguí estudiar la carrera y todo y sigo estudiando porque me encanta. Entonces, no solamente hay creencias limitantes de uno mismo, ¿no? Yo soy una yo soy tecnotorpe, yo soy torpe, o yo no puedo, no me lo merezco. Hay muchísimas creencias de ese tipo. También hay sobre el dinero muchísimas, que esto va a impedir que tengamos una buena relación con el dinero y que lleguemos a él. Por ejemplo, si de pequeños nos hemos metido en la cabeza y en el cuerpo la idea y el convencimiento de que el dinero hace malas personas, entonces no tendré buena relación, no me irá bien con el dinero. El trabajo es sufrimiento, igual porque me lo decían mis padres, el trabajo es sufrimiento, ¿no? Y está muy metido. O hay un montón de creencias limitantes. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas creencias limitantes? Primero, identificarlas, ¿no? Para eso, para identificarlas, y en el emprendimiento es importantísimo, porque muchas veces las tenemos hasta la hora de poner nuestros objetivos, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que quiero llegar a conseguir? Porque solamente yo voy a ser capaz o solamente voy a hacer lo que creo que voy a poder hacer. Y esto es importantísimo, porque no me voy a poner objetivos más allá de lo que yo creo de mí. Entonces, pregúntate primero, ¿qué es lo que realmente quiero llegar a conseguir en todos los ámbitos de mi vida? ¿No? En las relaciones, en el amor, en el trabajo, en la familia. ¿Qué es lo que quiero llegar a conseguir? Segundo, pregúntate, para identificar las creencias, y ahí vienen, ¿por qué crees que no lo vas a llegar a conseguir nunca? Y tercero, ¿por qué eso no es verdad? Parece
pero hay que recordar que nuestras creencias las codificamos antes de los 7 años y ahora desde una mente más adulta, desde un elefante ya potente que puede tirar el palito, pregúntate, ¿por qué eso no es verdad? ¿Por qué es verdad que no es verdad que soy tonta? Porque he conseguido esto, he conseguido el otro, ¿no? Pregúntate, ¿por qué eso no es verdad? ¿Y qué otra creencia puede ser más potenciadora? Esas son las, las fases que tenemos que hacer una vez identificamos nuestras creencias. Y son, de verdad, una vez que cambias y las alineas con tu objetivo, cuando tienes tu sistema de creencias muy en la misma línea que tu objetivo, no hay nada que te pueda parar. Así que es impresionante. ¿Vale? Y claro, y os voy a poner un ejemplo. Si yo sé conscientemente y quiero emprender, yo quiero emprender y sé que es bueno para mí, pero hay una parte de mí que tiene esa creencia de que emprender es peligroso, por ejemplo, es esa parte la que va a dominar sobre mí y es la que me va a impedir que yo emprenda. Así. Entonces cambia esa creencia por una que te ayude más. Yo tenía uno en consulta, por poner un ejemplo, que vino por ansiedad. Y esta ansiedad estaba desglosándola un poco, realmente era que quería cambiar de trabajo, pero tenía un trabajo fijo. ¿Y qué es lo que te impide emprender y dejar este trabajo fijo? Y dijo, bueno, es que dejar un trabajo fijo es una locura. ¿Ah, sí? ¿Es verdad esto? ¿Por qué? ¿Por qué dejar un trabajo? ¿Conoces a alguien que haya emprendido y le haya ido bien? Es desmontar ahora la creencia, ¿verdad? ¿Qué consecuencias ha traído en tu vida el hecho de tener esta creencia tan impregnada? Bueno, pues estar en mi zona de confort, ¿no? Por eso procrastinamos. Estamos en nuestra zona de confort y como nos asociamos más dolor al hacer lo que tenemos que hacer, pues no lo hacemos. También ha tenido consecuencias de frustración, ¿verdad? Ha tenido consecuencias de, por eso vengo a la consulta, porque tengo ansiedad. Entonces, simplemente desmontando esa creencia que estaba de base, digamos que fue liberando esa ansiedad, lo que le quería decir, esa creencia que había debajo, y fue capaz de estar más tranquilo y fue capaz, y le va muy bien. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces es importante identificar y cambiarlas, porque si las identificamos, tenemos esta fuerza que tiene el elefante. Bien, pensamientos en bucle, que era lo tercero. Pensamientos en bucle. Es esto de que me estoy rayando, de que no puedo parar de pensar en una cosa, no puedo ni dormir, me crea bastante nerviosismo, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro marco de realidad es esta. Nosotros no podemos diferenciar pensar de sentir, no se pueden separar. Y si no, pensar ahora en un limón, en cómo lo coméis así, de un mordisco, directamente saliva. Es decir, el sentir y el pensar no lo... Entonces, esto nos genera un estado de ánimo, el pensar y sentir, y este estado de ánimo directamente se instala en nuestro cuerpo porque segrega unas sustancias. Por ejemplo, en el caso del estrés, del estado de ánimo, del miedo, por ejemplo, y ¿no? Segrega lo que hemos dicho antes, el cortisol. Y el cortisol se instala en nuestro cuerpo y el cuerpo se hace adicto a esta sustancia. Entonces, esto también se retroalimenta. Entonces, no podemos dejar de golpe. Las bajadas de cortisol, pues también no son nada rápidas. Entonces, ¿qué hacemos para romper esto? Bien, pues primero de todo, ser conscientes de las estructuras de pensamiento que estamos teniendo en bucle, ¿no? Esta estructura de pensamiento, ¿en qué momento me sale? ¿Qué tipo de pensamientos tengo habitualmente? ¿Son de tipo negativos? ¿En qué momento me salen? Para esto también la meditación, el punto número 2, la meditación activa es importantísima. Y he escrito un artículo sobre meditación en emprendimiento precisamente porque veo que mucha gente cree que la meditación es otra cosa y es algo más sencillo. Podemos disfrutar un montón de la meditación y engancharnos, porque libera las sustancias adecuadas, a algo que sea sano en la meditación. Y es que además la meditación contrasta con el cortisol, o sea, nivela los niveles, ¿no? Y nos hace la meditación, lo que nos hace es ver este iceberg que tenemos dentro, ir conociéndolo y ver los pensamientos desde un ángulo
más arriba, ¿no? Desde pensamientos que no me pueden, que no me afectan si yo no quiero. Debo tener un control sobre mis pensamientos. Tercero, elegir nuevas estructuras de pensamiento. Ahora lo vamos a ver. Y cuarto, anclarlas. ¿Cómo podemos elegir nuevas estructuras? Bueno, pues cambiando el enfoque. Acordaros de la tríada, también la vemos aquí. Si cambiamos a lo que podemos llegar a controlar, no lo que está fuera de nuestro control, sino que vamos a tener pensamientos de lo que sí podemos controlar. Y bueno, y con un grado de flexibilidad, ojo. A lo que podemos llegar a agradecer. En los pensamientos de agradecimiento son una maravilla y de contribución. Si no, preguntarles a las personas que están como mentores o como voluntarios, ¿no? El enfoque a nuestras virtudes, a honrar nuestro esfuerzo, como hemos dicho, no solamente al resultado, sino al esfuerzo, al estar en el presente, en el aquí y ahora, como el famoso mindfulness que es muy potente, confiando, no estando a la defensiva, ¿no? Y sin juicios, comprendiéndonos, sin juicios incluso a nosotros mismos. Todo esto nos lleva a la acción y la acción nos lleva a construir confianza. ¿Y os suena que era lo cuarto que queríamos hacer, ¿no? Después de ver los miedos, las creencias limitantes y los pensamientos en bucle, llega la confianza, porque la confianza se construye a través de esto. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio de cambiar. Si yo me cazo teniendo un pensamiento repetitivo de me van a criticar, lo puedo cambiar a las opiniones me hacen crecer. No es lo mismo para mi mente decir que algo es frustrante a decir que es algo retador para mí. O no es lo mismo decir que estoy inseguro a que estoy analizando distintas opciones. Esto para mi cerebro no es lo mismo. Y de verdad que se pone en otro modo búsqueda de soluciones. No es lo mismo estresado que voy paso a paso, o me siento perdido, ando buscando, o los demás lo hacen mejor y decir, bueno, cada uno lo... Entonces, si identifica este tipo de pensamientos, cámbialos. Y esto es un hábito, al igual que el meditar, al igual que identificar este iceberg que tenemos, ¿no? Entonces, este es el reto, cambiarlo. Entonces ya estamos construyendo confianza, ¿bien? Una vez que hemos, digamos, traspasado nuestros miedos, si tenéis miedos, ir a por ellos y ver lo que os quieren decir y desmigarlos como hemos hecho. Una vez vistas las creencias, identificarlas, a por ellas, a cambiarlas por más potentes y el pensamiento es en bucle. Pues una vez esto tenemos claridad en el propósito, claridad. Y esta claridad es la que nos va a hacer que nos movamos para un sitio para otro, ¿no? Es esto de cualquier viento es favorable si no tienes dirección, claro. Si tenemos claridad en el para qué hago yo las cosas, pero no para conseguir dinero, no, pregúntate cada mañana tu razón de esto que estás emprendiendo o tu razón de esta conexión que tienes con tu propósito. Pregúntatelo, es el famoso Ikigai que te conecta con tu objetivo. Porque cuando las decisiones están claras, las, las decisiones se hacen fáciles, cuando las prioridades están claras, ¿no? Hay una meditación de 21 días que me podéis pedir a mi correo, que tiene 4 partes y es muy buena hacerla por la mañana, durante 21 días, que es cuando se dice que se establecen bien los hábitos, ¿no? Tiene 4 partes, solo dura 15 minutos, creo, y es muy buena para dar claridad. Y bueno, mantener esta conexión con el propósito día a día, con este propósito interno. Estamos más conectados con el interior, acordaros, más que este propósito de quiero conseguir tal, sino algo más hacia adentro, conseguir sobre mí. Y quería hablar ahora, por si os sentís identificados con un tipo de miedo de estos que os voy a hablar, para ya en los talleres ya hacer de expertos vosotros, ¿no? Y de experto de cómo tratar esto. Ya hemos visto bastantes tips, digamos, hemos visto la teoría. Y esto es lo que veo yo también en consulta. El famoso síndrome del impostor es un poco el miedo a que me cacen que realmente no soy lo que soy y que esta careta que tengo, ¿no? Y que todo lo que he conseguido es fruto de la casualidad, ¿no? No tengo mérito, está muy relacionado con o sea, con la autoestima y es este miedo. Entonces,
Ya hemos visto la tríada, ¿no? Vamos a ver en qué momentos me sale esto. Vamos a ver qué me estoy contando, porque muchas veces hay un lenguaje que me conecta con algo que me dijeron de pequeño. Puede que. Entonces, ¿en qué momento codificaste esta creencia de no merezco lo que me está pasando? ¿En qué momento? Probablemente sea en tu infancia, como hemos visto, ¿no? Donde se crean las creencias, donde se identifican, se codifican. Entonces, busca cuál es la tríada que sería buena para salir de ahí, con lo que hemos visto. ¿Dónde te tienes que enfocar? Igual te tienes que enfocar en más en lo que has conseguido aportar a la gente, más que enfocarte en lo que dejo de ser, no soy, no merezco. Enfócate más también en lo positivo, ¿no? Y luego el lenguaje, ¿qué es lo que me tengo que decir para evitar este síndrome del impostor? ¿Y cómo tengo que tener el cuerpo? Acordaos del ejercicio del guerrero. Esto ayuda muchísimo. Bien, este es el síndrome del impostor. Otro, miedo escénico, que es muy típico también, ¿no? Pero ya lo hemos hablado mucho, delante de las 3.000 personas, me entra miedo escénico, voy a ver dónde tengo la tríada y voy a ver cuál es la adecuada. Probablemente si me enfoco en algo que tengo que aportar, aunque alguien se quede con algo de mi mensaje y a mí ya me vale, me va a bajar el miedo en el lenguaje que me tengo que decir y cómo tiene que estar mi cuerpo. Y cuáles son los pensamientos que me van a ayudar. Porque aquí en el miedo escénico está muy relacionado también, y en las redes sociales, en la exposición a las redes sociales, el que dirán, miedo a la crítica, ¿verdad? Entonces, localiza este tipo de pensamientos y vamos a cambiarlos como hemos visto. Esto del miedo a la crítica, piensa que te van a criticar siempre, siempre va a haber alguien que no le guste lo que estés haciendo, siempre. Pero si te conectas con tu esencia, con tu interior, vas mucho más fuerte y no te va a importar tanto lo que digan los demás, sino lo que digas tú a ti mismo. La naturalidad, esto lo he puesto porque a la gente nos gusta escuchar a las personas que son más naturales, ¿no? Que conectan desde su interior y para eso alíate con tu cucaracha, como llamo yo. La cucaracha es esta que nos dice, ah, lo estás haciendo mal, tienes mal puesto el pelo, alíate con ella. Alíate también con tu voz. Cuando hay un micrófono y te escuchas por primera vez, no reconoces tu voz. Pues yo os recomiendo que si en un auditorio grande os hagáis con vuestra voz, porque es la que primera que va a machacar a esta cucaracha que te va a decir, lo estás haciendo mal, te estás trabando. Grábate varias veces, muchas veces, porque es lo mismo que pasa con la voz, pasa con el cuerpo, ¿no? Te ves, no te gustas, hasta que te grabas muchas veces. Aprende de memoria al principio, luego ya fluirás, luego, porque el fluir es lo más bonito, ¿no? Pero de memoria al principio. Y por último, el poder de las pausas. Las pausas tienen un poder impresionante, a diferencia de lo que creíamos, ¿no? Creíamos que quien calla otorga, pues no. Cuando haces pausas te da primero tiempo a procesar lo que vas a decir después, la frase que viene después, y luego encima hace a la gente sentir lo que estás diciendo. Y esto en consulta es importantísimo, cuando las pausas están súper recomendadas para que la persona sienta de verdad, si no nos sale del bucle el poder de las pausas. Bien, esto por otra parte. Miedo al éxito. Realmente el miedo al éxito es un miedo a un cambio en ti. Porque si yo soy muy exitoso, voy a tener que cambiar algo de mí. Claro, si yo soy una persona que estoy en modo víctima, probablemente me dejarán de prestar tanta atención. Entonces, conócete como eres y conoce qué tienes qué estás dispuesto a ceder de ti. Está muy relacionado con eso, ¿no? Con el miedo realmente al cambio. Claro que va a haber cambio. Si eres exitoso, va a haber cambio. Mira a ver cómo serías tú con este cambio. Miedo al fracaso, que hemos hablado antes de que un porcentaje súper alto, está muy relacionado con la educación, que gracias, yo creo que está cambiando un montón. Este miedo al fracaso muchas está liado también con el perfeccionismo, ¿no? Con las personas que son muy perfeccionistas y no quieren fracasar. Entonces, son tan exigentes, hiperexigentes, que nunca van a estar satisfechas con lo que hacen porque les parece que queda poco. Entonces, ante eso,
lo que hemos dicho de los miedos, ¿no? Permítete fracasar, permítete los fallos, porque el otro día le oí a Mario Alonso Puig, que me encanta, si tú no aceptas y no quieres tu parte de sombras, como quieres tu parte de luces, nunca vas a llegar a ser completo y no vas a llegar a fluir. Con lo cual, permítete y disfruta de tus fallos. Como disfruto yo, por ejemplo, cuando pues, me sale un gallo cantando. Pues bueno, disfruta. No te exijas tanto o no te... Permítete fallar y disfruta de ello. Vamos, son cosas que os pueden venir bien. Así como resumen, conoce bien este iceberg que estamos hablando, conócelo, las creencias que tienes, necesidades, valores, pensamientos. Conoce bien qué tríada es la adecuada. ¿Y cómo se construye confianza? Hemos dicho pasito a pasito. Cuando tengas un miedo, a por él. No lo vamos a esquivar, no, vamos a ir a por él. Las personas, las mayores comunicadoras, son las que estaban al principio, que les daba mucho palo y se han esforzado y han hecho paso a paso y ahora son grandes comunicadores. Entonces, actúa en base a tus elecciones, no en base a tus automatismos, ¿no? Haz consciente lo inconsciente, lo que hemos visto al principio del iceberg. Y reprograma tu mente con cambios de estructura de pensamientos. Y haz ejercicios de propiocepción, de la percepción que tiene el cuerpo de cómo está, porque en función de eso liberará unas sustancias u otras y será adictas a ella, el cuerpo. Y conéctate con tus propósitos reales que hemos hablado, ¿no? El Ikigai, y sosténlo cada mañana. Cada mañana pregúntate el para qué, qué me hace sentir. Yo, esto es para deciros que el método de 7 pasos que he diseñado, ¿no? En la parte teórica, en la parte práctica, pero bueno, parece un lío y realmente es más o menos lo que hemos estado viendo. Deciros que podéis contar conmigo para lo que sea. Si la idea es esto, dejarlo como la parte teórica y trabajarlo, como si fuerais terapeutas vuestros en los talleres. Y vamos a identificar creencias, vamos a identificar estructuras de pensamiento, vamos a cambiarlos entre todos. Y aún así, si veis que necesitáis ayuda, porque pues igual que ir al fisio, ¿no? Dos personas ven más que una. Entonces, si necesitáis ayuda, contactar conmigo. Yo lo que hago es intervención estratégica, hipnoterapia, que en poco tiempo se consiguió mucho. Generalmente con una sesión de 20 minutos por teléfono y luego una o dos sesiones de 2 horas, ahí se busca mucho dónde surge todo, la neurogénesis de cuándo codificaste tus creencias, cómo limpiarlas. Entonces, para eso estoy. Pero bueno, nos vemos entonces. Espero que os haya servido este webinar, que lo podáis poner en práctica y que nos sigamos viendo. Y que si tenéis cualquier duda, contactéis conmigo. Muchísimas gracias.